Bien, alumnos. Entonces, continuando con la clase, estábamos comentando sobre los papeles de trabajo, ¿correcto? Habíamos conversado en la clase pasada un poco al respecto de estos papeles de trabajo, conociendo y aprendiendo qué eran los papeles de trabajo. Comentamos que estos papeles de trabajo van a ser la evidencia eh, de los análisis comprobantes, verificaciones e interpretaciones que va a fundamentar al auditor para poder dar sus opiniones y juicios sobre el sistema de información que está examinando. Pero estos papeles de trabajo, ¿qué van a hacer? Van a constituir pues, el medio que va a enlazar los registros que van a supervisar en la empresa, en este caso tal vez los registros contables, y el informe que va a proporcionar al final el auditor. Entonces también podemos nosotros ver que estos papeles de trabajo también en algunos casos se denominan cédulas. En las técnicas de auditoría habíamos visto algunas confirmaciones, cartas, entonces estos documentos van a formar parte de estos papeles de trabajo, como son las cartas, los certificados, estados de cuenta, confirmaciones. En pocas palabras, todo documento que pruebe y fundamente más que todo la opinión del auditor. Esas van a ser sus evidencias para que al final puedan dar un buen informe. Entonces, si nosotros hablamos de los objetivos de estos papeles de trabajo, pues vamos a entender que uno de los objetivos de estos papeles de trabajo es registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades que el auditor va a realizar. Documentar el trabajo efectuado para futuras auditorías. Proporcionar las bases para la rendición de estos informes. También facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Y va a minimizar esfuerzos en futuras auditorías. Porque, como les comenté, ¿no? A veces una empresa audita, es auditada por una misma auditoría varios años. Entonces ya esa información, estos papeles de trabajo le van a ayudar. También el objetivo de estos documentos es dejar la constancia, pues que se han cumplido todos los objetivos de la auditoría, porque en un inicio comentábamos que el auditor planifica cómo va a ejecutar este trabajo. Entonces, en esa planificación sabe qué va a ir haciendo la primera etapa, segunda, tercera, hasta que pueda dar su informe. Y estos papeles de trabajo van a fundamentar que ha seguido toda esa secuencia previamente planificada. ¿Correcto? Bien. Entonces, si nosotros hablamos de las características de estos papeles de trabajo, nosotros vamos a tener presente que estos papeles de trabajo deben incluir el programa de trabajo. Y si hay algunas modificaciones, también deben estar incluidas en estas características. Porque esto va a permitir a realizar todo el proceso de la auditoría. También debe contener estos papeles de trabajo, los índices, las marcas, referencias, resúmenes que sean necesarios, porque en estos papeles de trabajo nosotros vamos a ir haciendo las anotaciones que encontramos. En la siguiente clase ustedes ya van a poder conocer estos papeles de trabajo y van a ver en algunas ocasiones cómo se tacha con una X, con un visto de bueno, para que uno pueda comprender qué quiere decir cada una de estas marcas. En un ejercicio creo que ya hemos podido ver,
los cuestionarios donde uno va marcando, las encuestas también que uno hace al personal de la empresa que está auditando. Bien, entonces, por ende, pues estos papeles de trabajo van a contener índices, marcas, resúmenes, todo lo que sea necesario en este proceso de la auditoría. Pero muy importante es que estos papeles de trabajo deben estar fechados y firmados por la persona que los ha preparado. Y también, no solo por la persona que es el asistente, sino revisado, llevar su constancia de su supervisor, de que ha supervisado ese trabajo del asistente. Estos papeles de trabajo también tienen que ser completos y exactos, a fin de que demuestren pues, los resultados que están buscando en esta auditoría. Ahora tenemos que también tener en cuenta, muy importante, que estos papeles de trabajo tienen que ser concisos, precisos, claros, que no requieran alguna explicación adicional, que no sea solo para el entendimiento del asistente, sino también para el supervisor y para una futura auditoría, porque como sirve para futuras auditorías, y si ese asistente en una futura auditoría ya no está trabajando, va a asumirlo otro asistente en la siguiente auditoría y necesita pues, que estos papeles sean entendibles, estos papeles de trabajo, cuando van a hacer una pequeña revisión de los mismos. Aparte que obviamente tienen que ser limpios y ordenados, pues, ¿no? Y también debe contener las notas y algunos comentarios que sean necesarios para que no permitan dudar de esta calidad del trabajo que se está realizando. Bueno, esta parte nosotros también hablamos en una clase pasada que en cuanto a la evidencia de estos papeles de trabajo cumplen requisitos como son los requisitos de ser suficientes, competentes, importantes y pertinentes. Ya hemos comentado a qué se refiere cada uno de estos. También vamos a tener en cuenta que estos papeles de trabajo, esta norma tiene un alcance en las NIAs. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor al momento de preparar la documentación de auditoría, correspondiente a los estados financieros, que va a ser su análisis, ¿no? En este anexo vamos a poder nosotros enumerar otras NIAs que contienen requerimientos específicos de documentos y orientaciones al respecto. La naturaleza y propósito de los documentos de auditoría. Más que todo, estos documentos de auditoría, su naturaleza es que evidencian de las bases del auditor para que lleguen a una conclusión. En pocas palabras, estas son las evidencias, estos papeles de trabajo, para que puedan darse a conocer que se han cumplido los objetivos que se trazó el auditor en el momento que planteó la ejecución de esta auditoría. También es la evidencia que no solo se planificó, sino que también se ejecutó. Entonces, todos estos documentos van a apoyar a todo este proceso. También hemos podido conversar un poco en cuanto a los principios fundamentales de estos papeles de trabajo. ¿Cuáles son los principios fundamentales que nosotros podemos encontrar en estos papeles de trabajo? A ver, Azul, ¿me estás escuchando, Azul? ¿Sí? Azul. Sí, profesora. Ya. En cuanto de los principios fundamentales que estábamos conversando ayer, ¿te acuerdas alguno de ellos?
Mm, Que todo creo que estábamos hablando en cuanto a que estos papeles de trabajo pues deben de reflejar, ¿no? Claramente todos los datos significativos en los registros, qué métodos se están utilizando para recolectar esta información, la evidencia adicional necesaria para poder formarse al final el auditor una opinión, ¿no? Y poder preparar el informe. Viene a ser prácticamente la parte muy, muy importante en que cumplen estos papeles de trabajo. Y otra parte que estamos conversando es que estos papeles de trabajo tienen que ser examinados y preparados con mucho cuidado, con mucho esmero. Y tendríamos que nosotros también tener presente en cuanto a qué contienen estos papeles de trabajo, de qué está integrado estos papeles de trabajo. Si nosotros comenzamos a ver, podemos entender que en estos papeles de trabajo, nosotros vamos a encontrar que está constituido ¿qué? Por los programas del trabajo de auditoría que se va a emplear, por las planillas en las cuales uno va a analizar y va a hacer anotaciones de la empresa, las cartas de confirmación entre terceros que cruza la empresa auditora a terceros que vienen a ser quienes, nuestros clientes o nuestros proveedores, ¿verdad, muchachos? Bien. Algunas manifestaciones obtenidas de la compañía, extracto de los documentos y registros, planillas con comentarios preparados por el auditor y algunos memorandos también preparados por el auditor donde uno va a exponer algunos hechos o complementar alguna información también. La otra parte que estábamos nosotros tratando de conversar es la clasificación, que es muy importante estos papeles. Todos no tienen la misma clasificación. ¿Por qué? Hay una parte interesante en esto. Los papeles de trabajo se clasifican en dos grandes puntos de vista. Por la manera como van a ser usados estos papeles de trabajo y por su contenido. Entonces, si nosotros lo vamos a buscar ahorita o determinar o clasificar a través de la manera como vamos a usar estos papeles de trabajo, vamos a poder subclasificarlos también. ¿Cómo? En que los papeles de auditoría, examinados o en varios periodos en los cuales uno analicemos la información, pues se van a clasificar en archivos de auditoría como parte principal y archivo continuo o permanente. Pero, ¿cuál es la diferencia de uno con otro, de esta manera de archivar estos documentos? Si nosotros estamos hablando de archivos de auditoría, ¿a qué papeles de trabajo nosotros nos estaríamos refiriendo? Bien, en el caso del archivo, ¿sí me escuchan, muchachos? Alumnos, ¿me escuchan? sí, profesora. Sí, lo que pasa es que por ahí me han mandado un comentario de que no me están escuchando. Pero tú sí me Creo escuchas que normal, ¿no, Azul? sí, profesora, solo creo que estamos solo usted y yo en la conferencia, porque no hay No, nadie más. lo que pasa es que estoy viendo que ingresan y salen, ingresan y salen. Creo que algunos está un poquito mal su internet, ¿no? Porque también acá justo Yesenia me está enviando, me dice, no lo logro escuchar, profesora. Estelita también me dice que no me logra escuchar. Creo que tal vez por su zona el internet debe estar un poco mala señal. Es lo único, porque ingresan y salen, ingresan y salen. Es lo único. Tal vez.
Eso es lo que puedo entender. Porque el WhatsApp me están enviando, profesora, no le escuchamos, profesor. Y son 3 que me están comentando. Y yo acá en el Zoom veo que ingresan, salen, ingresan. Bueno, esa es la problemática tal vez pues del internet, ¿no? Ayer me pasaba eso en la segunda hora. También o sea, me expulsaba el Zoom, no sé si era el Zoom porque dicen que también los propios alumnos te pueden expulsar, pero no sé. Entraba, se salía, bueno, acá en mi computadora me parecía mala señal de conexión y no llegué a escuchar lo último. Pero sí, me aparecía, me desconectaba, ni por mi celular. Sí, bueno, son inconvenientes que se presentan, pues, ¿qué vamos a hacer? La parte buena, porque ahorita vuelta ya ingresa sola, sí está Flor, ingresa, se va, ingresa igual también Yesenia. La parte buena que al menos esta información ustedes ya la tienen, ¿sí? Y en el caso del cuestionario, ustedes van a poder ingresar eh, a partir de las 3 el cuestionario y tienen pues hasta mañana lo he programado, porque como en todos los lugares la señal no está correctamente, no se da, pues si no lo cogemos en esta hora puede ser un poquito después. Correcto, lo importante es que todos al final rindan su pequeño cuestionario y aprender también pues de los papeles que les he hecho llegar a través del aula virtual. Ahí las pueden. Solo que la ventaja de que cuando tenemos las clases, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues simplemente uno puede aprovechar a poder intercambiar preguntas, ¿verdad? Sí. Sí, justo me están comentando 2 alumnas que no hay luz por su casa, se acaba de ir. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer? Continuamos nada más con los que pueden. Además, si no es así, esta clase como es grabada, yo procedo a colgarla en el aula virtual y ya los pueden ellos escuchar. Bueno, con ustedes, alumnos, podemos continuar estamos hablando en cuanto al archivo de auditoría, que en este caso nosotros nos estamos refiriendo a los papeles de auditoría que están conformados por ¿qué? Documentos. Bueno, más que todo, lo que hay que tener en cuenta es que se preparan en el transcurso de la misma auditoría. Porque hay otro archivo en lo cual nosotros tenemos pues documentos, papeles de trabajo de ejercicios anteriores. Pero en este caso, no es así. Este archivo de auditoría son papeles de uso limitado para una sola auditoría. Se preparan en el transcurso de las mismas y su beneficio o utilidad solo se referirá a las cuentas, a las fechas o por periodo que se trate. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en plena auditoría y he preparado mis documentos y los documentos, estos papeles de trabajo me sirven solo para esta auditoría. En este caso, el contenido de este archivo de auditoría pueden ser los estados financieros del periodo que yo estoy examinando, las hojas de trabajo de estos estados financieros que están sujetos a examen, ¿sí? Entonces también tenemos las cédulas sumatorias de los rubros de los estados financieros, cédulas analíticas y subanalíticas, y los resultados de las circulaciones. Entonces, nosotros vamos a poder diferenciar que una cosa es los archivos de los papeles de trabajo que estamos empleando en plena auditoría, conocidos como archivos de auditoría. Porque en esa propia auditoría que estamos ejecutando empleamos estos documentos. Pero cuando nosotros vamos a hablar de archivo continuo de auditoría, en este caso, como su nombre lo indica, son aquellos que se usarán continuamente. Por eso se llama archivo continuo. Entonces, como estos documentos se van a usar continuamente, siendo útiles para la
comprobación de las cuentas, no solo del periodo en que nosotros vamos a preparar la información, sino también de futuros ejercicios. En este caso, pues, estos archivos de papeles de trabajo nos van a servir para no solo el presente, sino también el futuro. La diferencia de los papeles de trabajo de archivo de auditoría que solo sirven para esa auditoría, ese momento. En cambio, los papeles de trabajo los papeles trabajo clasificados como archivo continuo de auditoría nos ayuda a comparar diferentes ejercicios económicos, tanto del pasado, del presente como del futuro. Es por eso que dentro de estos papeles de trabajo nosotros podemos encontrar la breve historia de la compañía. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta reseña histórica, nosotros para futuras auditorías ya estos papeles de trabajo nos sirven. Ya en la segunda, tercera, cuarta auditoría que tengamos, ya tenemos esa historia de esa compañía. También en el caso de la participación de los accionistas, nos sirven para diferentes ejercicios económicos, las escrituras de constitución, las modificaciones de las mismas. Si se constituyó un determinado año, el siguiente año se ha hecho alguna modificación, aumento de capitales, nuevos socios, el otro año otras modificaciones. Entonces nosotros ya tenemos las modificaciones tal vez desde el inicio y solo en ese ejercicio que vamos a hacer la auditoría, solicitaremos las pertinentes de ese año. ¿Bien? Por eso son papeles de trabajo continuos que nos sirven para diferentes auditorías. No solo tenemos las escrituras de constitución, modificaciones, encontramos acá los organigramas, la descripción del manual y sus procedimientos y flujogramas que siempre todo auditor debe conocer, porque en función de eso va a poder ejecutar mejor su trabajo, porque va a poder saber con mayor exactitud si se están cumpliendo todos los procedimientos y lo que está estipulado en el manual. Los certificados de constitución y de gerencia, si el gerente es el mismo, si ha cambiado, si ha ampliado su tiempo de trabajo, también las actas de las asambleas, están cumpliéndose todos esos acuerdos que constan en las actas. La junta directiva, si sigue la misma, tiene algunas modificaciones. También forman parte de estos papeles de trabajo continuos, los papeles de trabajo relacionados a litigios, a juicios y a contingencias que se presentan en una empresa que normalmente duran varios años. Así también las obligaciones a largo plazo, porque nosotros podemos observar dentro de los estados financieros que a veces hay obligaciones que duran varios años cuando uno compra a veces activos fijos, inmuebles, ¿no? Que sus pagos son en 5 años. Entonces, todas esas obligaciones tienen que tener un historial desde cuándo se les ha adquirido, cómo se han ido amortizando, cancelando y cuándo se irá a culminar. Entonces, estas obligaciones a largo plazo también están detallados en papeles de trabajo que nos van a servir para varios ejercicios económicos que van a ser auditados. Y bueno, todos otros documentos en los cuales el auditor crea necesario y conveniente que integren
este archivo de papeles de trabajo para auditorías futuras, independientemente de la auditoría presente, la cual ellos están ejecutando. Nota aclaratoria. Dependiendo del tamaño de los clientes y del volumen de los documentos, queda bajo el criterio del encargado el anexar fotocopias o hacer planillas de resumen. ¿Por qué? Porque estos documentos a veces son muy grandes, entonces son voluminosos. Si nosotros estamos hablando de unos juicios, los litigios que mayormente lo manejan los abogados son expedientes muy, muy gruesos, ¿no? Es que buscan pruebas, resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, depende de la auditoría. Si verá que es suficiente, los que tiene, o va a anexar algunas fotocopias, o aparte algo más que crea que sea necesario para esa auditoría, para esos papeles que lo puedan. En este caso, les presento acá un modelo de referenciación del archivo de este archivo permanente de estos documentos. Como tienen sus abreviaturas, como ellos los pueden identificar en el caso de lo que respecta a una breve historia de la compañía, APH, escritura de constitución, reformas, estatutos, modificaciones, APM, porque en uno dice con la HD, historia, al final, la última letra que ustedes pueden ver es M de modificaciones. Bueno, si nosotros podemos interpretar bien, son pues los papeles de trabajo de historia, papeles de trabajo de modificación, papeles de trabajo referentes a la estructura. Si ustedes ven, estoy hablando de la fila 3, en el caso de la fila 4, también son papeles de trabajo respecto a la gerencia. Fila 5, papeles de trabajo de actas, asambleas. Si estamos hablando de libros de contabilidad, acá son los papeles de trabajo clasificados como APL, papeles de libros de contabilidad, papeles de procedimientos. Entonces, la última de estas letras ayuda a identificar los papeles de trabajo de juicios, de contingencias, que van a PJ, papeles de trabajo de obligaciones financieras a largo plazo, papeles de operaciones a largo plazo, papeles de trabajo de pólizas de seguro, y bueno, papeles de trabajo de contratos, de disposiciones legales, u otros que sean necesarios. Bien, ese es el orden. Si nosotros estamos hablando que los papeles de trabajo deben ser concisos, claros, también ordenados. Entonces tienen una manera como ordenar todos estos papeles de trabajo para poderlo ubicarlos de la manera más rápida y oportuna cuando se los requiera. Bien, continuando con el archivo corriente o recurrente, en este archivo vamos a tener presente la recopilación de toda la información concerniente a la auditoría que se está efectuando. El archivo recurrente se divide en dos grupos. Primer grupo de papeles de trabajo, que tenemos las conclusiones, ¿no? En las conclusiones, este grupo de papeles de trabajo donde debe llegar nuestros trabajos realizados,
se relaciona a continuación con los siguientes contenidos que vamos a tener nosotros en este primer grupo. El informe final u opiniones sobre lo que ha sido motivo de nuestra auditoría. En pocas palabras, las opiniones sobre los estados financieros que nosotros hemos analizado. Los informes parciales por visita, porque sabemos que nosotros tenemos auditorías integrales, auditorías parciales, que ya lo hemos visto en anteriores clases. Entonces, también forman parte de este grupo de papeles de trabajo. Los resúmenes o control de tiempo, las cartas gerenciales, los memorandos de planeación, las situaciones que se encuentran en la auditoría, los ajustes y reclasificaciones, los estados financieros, aspectos generales. Y acá también pueden ustedes ver un modelo de esta referenciación de este grupo de papeles de trabajo de conclusiones. Estamos mostrando acá la manera del archivo recurrente y como ustedes pueden ver que también son identificados. En este caso, la fila 1, informe final u opinión sobre los estados financieros, con las letras INF en mayúscula, informe final. Tenemos los informes parciales por visitas, también a ver. INF, que es de informe, /P, que hace referencia a que es un informe parcial. Es importante que ustedes conozcan esto porque más adelante nosotros vamos a usar en los papeles de trabajos, en los ejercicios prácticos, estas siglas, estos nombres, así como los resumen o control de tiempo, CT, control de tiempo, cartas de gerencia, CG, los memorandos de planeación, MP, las situaciones encontradas, SE, ajustes y reclasificaciones, AR, estados financieros y aspectos generales. Sí, muchachos, entonces ustedes ya pueden, en este primer grupo de papeles de trabajo encontramos y clasificamos de esta manera. Este primer grupo está conocido de todos estos papeles de trabajo como papeles de conclusiones. Ahora, no solo tenemos los papeles de conclusiones, en el segundo grupo podemos encontrar los papeles de desarrollo de la auditoría, o sea, las planillas de soporte de todo el trabajo de campo que ha realizado el auditor para que al final pueda emitir su informe. Y en estos papeles de trabajo, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Procedemos a encontrar los archivos recurrentes por áreas, las planillas sumarias, los programas de auditoría, en los cuales vamos a encontrar pues, los objetivos generales, los cuestionarios de control interno, los procedimientos, pueden ser procedimientos de pruebas de recorrido, pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas y también las conclusiones. Acá también encontramos las planillas sumatorias, las planillas de detalle y otras PTS. En eso estaría integrado pues las fotocopias, el listado de procedimientos electrónicos de datos. Acá también pueden ustedes observar, muchachos, el modelo de referenciación del grupo, ¿sí? Este modelo de referenciación del grupo de papeles de trabajos de desarrollo de la auditoría, podemos observar que en la fila 11 estamos clasificando a los disponibles
con A, en la fila con el código 12, inversiones, fila código 13, deudores, con referencia C, la fila 14, inventarios con referencia D. Y así ustedes van a ver que prácticamente es la manera como uno clasifica a las cuentas de los estados financieros, de tal manera que a la hora que se hagan los estudios de estos documentos, ellos lo identifican a través de estas abreviaturas. Ingresos, gastos, costo de ventas, costo de fabricación de operaciones. Todo tiene acá su debida letra, para lo cual ellos pueden evaluar, pues. Esto con mayor precisión lo vamos a nosotros ver en la siguiente semana con todos los ejercicios. Aunque un ejercicio pasado yo ya les mostré un poco los cuestionarios de control interno, donde se le pregunta al trabajador qué métodos están utilizando, cuál es el procedimiento, en el caso si hablamos del área de compras, cuál es el procedimiento que emplean para hacer una determinada compra. A través de los cuestionarios le hacemos las preguntas, van respondiendo, van tachando las encuestas. Bueno, entonces esto es en cuanto a toda la primera parte de los papeles de trabajo en estudio. Mayormente es teoría, porque ustedes tienen que aprender para que en la segunda parte, que ya estemos hablando de toda esta parte práctica, se pueda interpretar y puedan entender ya los documentos a la hora de poderlos trabajar. ¿Sí? Entonces, esta parte teórica era necesaria, porque después ya solo vamos a trabajar ejercicios. Y en ese momento, como ustedes ya conocen, pueden fácilmente identificar a qué papeles de trabajo nosotros nos estamos haciendo referencia. Simplemente a través de estas abreviaturas, muchachos. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No se olviden que posteriormente tienen que dar su cuestionario y enviar su tarea.